Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Joma Gálaga y el día de hoy vamos a hablar sobre una propuesta que está circulando en el Congreso de la República que ha generado diversas posiciones, ¿no? La creación o el retomar nuevamente con lo que son los tribunales sin rostro, con jueces y fiscales sin rostro, que no se identifican como tal en sus resoluciones. De hecho, esto se creó en algún momento para juzgar a diversas organizaciones criminales de alta peligrosidad, en este caso eran terroristas, y la propuesta en el Congreso que viene de la bancada Unidad y Diálogo, principalmente el congresista Juan Burgos, entiendo que está sustentando la propuesta, plantea retomar esta dinámica para poder dictar cierto tipo de resoluciones en algunos casos, ¿no? Para hablar al respecto estamos con el congresista de Fuerza Popular, el señor Fernando Rospigliosi. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Joma? ¿Qué tal? Primero, preguntarle directamente a usted, ¿qué piensa de esta propuesta, de este proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República? ¿Está a favor, en contra de retomar esos tribunales? Bueno, la experiencia de los años 90, cuando se instaló este sistema, sobre todo para juzgar a los terroristas, que, como sabemos, en aquella época eran muchas veces capturados y luego inmediatamente liberados porque se decía que los jueces y fiscales sufrían amenazas de parte del terrorismo y que muchas veces por eso era que los liberaban. Entonces se estableció este sistema para protegerlos, pero también se trataron de jueces y fiscales militares. Entonces era un tipo de tribunal de militares sin rostro para juzgar a los terroristas. Esto fue una de las cosas que sin duda contribuyó a acabar con el terrorismo en la década del 90. Pero cuando en el año 2001 el Tribunal Constitucional anuló todas las sentencias realizadas por estos Exactamente. tribunales militares sin rostro contra terroristas y también contra civiles delincuentes, porque a fines de los 90 también se empezó a usar este sistema para juzgar a delincuentes. Entonces ahí vino el problema. Al anularse, todas las sentencias tuvieron que ser juzgados nuevamente por tribunales ya normales. Entonces, bueno, podría ser una alternativa, pero tiene este peligro. Yo creo que hay que evaluar con mucho cuidado porque de pronto resulta que al poco tiempo esto es anulado y entonces nos encontramos en un serio problema. Claro, tal cual usted menciona, estos juicios que fueron resueltos hace ya algunos años atrás tuvieron que reiniciarse, ¿no? Desde cero, con un juez, Sí, con jueces regulares, por así decirlo, que sí se presentaban tal cual, que sí se identificaban, pero eso también tuvo de alguna u otra manera consecuencias internacionales, ¿no? La Corte IDH se pronunció en diversas oportunidades indicando que esto vulneraría los derechos de los involucrados. Entonces, en esta situación, en el caso se ponga en práctica nuevamente, se retomen los juicios sin rostro, ¿cuáles serían las implicancias internacionales que eso tendría? bueno, inmediatamente, sin duda, este tipo de organismos como el que has mencionado se pronunciarían en contra y tratarían de anular los procesos. Ahora, mucho dependerá, por cierto, de cuál sea la posición que tome el Perú respecto a estos organismos. Como sabemos, ya por otras razones que no tienen que ver con esta de jueces sin rostro, ya hay muchos pedidos para retirarnos de la competencia de estos organismos que hemos visto en muchos casos favorecen a los terroristas. Claro. Entonces, hay todo un debate ahí y hay una propuesta para formar una comisión en el Congreso para estudiar el problema de la pertenencia o no a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejando de lado el plano internacional,
también hay abogados penalistas que aseguran que no solamente sería inviable por este lado, ¿no? Sino que constitucionalmente este proyecto también vulnera ciertos artículos de la Constitución, entonces tal vez no iría más allá, ¿no? No se quedaría en el pleno debate y no se pondría en práctica. Entonces, finalmente, ¿vale la pena llevarlo al pleno y debatirlo? Bueno, veremos pues si es que se presenta una cosa de esta naturaleza, no sabemos, pero bueno, si hay una propuesta, sin duda, tiene que ser debatida. Ya sabemos que el trámite es que primero se analice en comisiones. Puede Claro. ser que el proyecto quede nomás en comisiones y no necesariamente va a debatirse en el Pleno, ¿no? Ya veremos cuando se reinicie la legislatura el 1 de marzo. Y hablando un poco sobre su labor legislativa congresista, usted entiendo ha presentado un proyecto de ley también, hablando respecto a los jueces y fiscales, pero enfocándose en las sentencias que hace referencia a fiscales prevaricadores que no sigan usando lesa humanidad vigente desde el 2003 para condenar a militares y policías cuyos delitos ya han prescrito. ¿Podría, por favor, detallar un poco de qué va su proyecto de ley? Sí, es un proyecto que, bueno, he conversado y discutido con varios abogados constitucionalistas y además con varios militares en retiro también y familiares de militares que han sido afectados. Y hemos presentado junto con el congresista José Cueto este proyecto. La cosa es muy sencilla. En el Perú se aprobó el año 2003 bueno, primero en el 2002 el Estatuto de Roma y el 2003 se concretó en el Congreso la aprobación de la lesa humanidad, el delito de lesa humanidad, que señala que ciertos delitos son imprescriptibles, sobre todo violaciones a los derechos humanos. Ahora, se estableció claramente que esto no tenía efecto retroactivo, es decir, esto no tenía que aplicarse, no podía aplicarse de ninguna manera a supuestos delitos ocurridos antes del año 2003. No obstante, el Poder Judicial y la Fiscalía, o sea, el sistema judicial que está penetrado por ideas izquierdistas, ha usado este concepto de la lesa humanidad para procesar y sentenciar a militares y policías por hechos ocurridos antes de 2003. Y recientemente, el año pasado, hemos visto cómo al general Valdivia Dueñas, al general Petronio Fernández Dávila y a otros militares se les ha sentenciado por supuestos delitos ocurridos, por ejemplo, en el año 1988, 1990. En ese caso, se aplica naturalmente la ley, el Código Penal, que señala claramente que los delitos prescriben a los 20 años. Entonces, no puede juzgarse a nadie en el Perú por un supuesto delito ocurrido en el año 88, en el año 90, digamos en las décadas del 80 y del 90, porque en el caso de haberse cometido, esos delitos ya prescribieron. Entonces, sin embargo, a pesar de que esto está claramente establecido, hay jueces y fiscales que han procesado y sentenciado a militares y policías diciendo o atribuyéndoles lesa humanidad. Y muchas veces utilizan un mecanismo tramposo. En la fundamentación de la sentencia ponen la lesa humanidad, pero a la hora de la resolución no ponen lesa humanidad porque saben que es ilegal, no pueden aplicarlo. Pero al fundamentar dicen lesa humanidad para tratar de confundir. Entonces, esto es absolutamente ilegal, como digo. Ya la Comisión de Constitución del Congreso se ha pronunciado en el mismo sentido que lo que estoy diciendo. Ahora, con este proyecto que hemos presentado con el congresista Cueto y otros congresistas más, lo que queremos es establecer claramente en la legislación peruana algo que de por sí debería ser evidente y evitar que haya más condenas injustas, ilegales de este tipo, pero además anular las sentencias de aquellos que han sido ilegalmente condenados.
De acuerdo, congresista. Y vale la pena, tal cual usted mencionaba hace unos minutos, igual poner a debate en todo caso, ¿no? El proyecto de ley que plantea retomar los juicios sin rostro, porque también, de hecho, durante la mañana el general Óscar Arriola hizo referencia a que desde la institución que él dirige, ¿no? Desde la Policía Nacional, sí están de acuerdo, ¿no? Que se ponga en práctica este proyecto de ley o que vaya hacia adelante, porque ellos trabajarían más tranquilos teniendo en cuenta la ola de delincuencia que está sufriendo el país desde hace ya varios meses, sin que teniendo en cuenta los jueces que toman en cuenta los juicios a organizaciones criminales, a delincuentes que vienen de bandas extranjeras también, que son súper sanguinarios. Es importante también que la Policía Nacional plantee esta posibilidad, ¿no? Entonces, teniendo usted también, siendo usted exministro del Interior, ¿apoya o no esta posición del señor Arriola? Como digo, esto es discutible, sería quizás necesario algo así, pero el problema es que después puede ser revertido. Como tú misma has mencionado, hay alguna gente que dice que esto es anticonstitucional, en fin, yo creo que habría que ver eso. Lo que tenemos con toda claridad es un problema muy serio con el sistema judicial que, como tú has señalado, liberan a delincuentes. Acaban de liberar a buena parte de los capturados en Patás con armas, municiones y explosivos. Ahorita los 40 acaban de liberar. delincuentes, sí. Entonces eso ocurre todos los días. Ahora, también hay otros mecanismos que hay que cambiar. Es el nuevo Código Procesal Penal que le quitó la investigación preliminar a la policía. Antes, quien hacía el atestado policial era la policía. Y eso ocurre en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, del mundo civilizado, claro. Quien investiga es la policía y quien procesa al delincuente es al fiscal. Y eso se cambió absurdamente en el Perú y se le ha entregado todo el poder al fiscal, quitándole la investigación preliminar a la policía. Yo ya tengo preparado un proyecto de ley que ya está circulando, todavía no se ha presentado porque está circulando para consideración de otros congresistas y otras bancadas para presentarlo y hay que aprobarlo inmediatamente. Hay que volver a lo que había antes de este nuevo Código Procesal Penal, porque ese es un tema gravísimo que está permitiendo que la delincuencia aumente día a día. Eso tenemos que cambiarlo y volver a lo que existe en todas partes del mundo y a lo que había antes en el Perú. De acuerdo, congresista. Entonces, imagino en las próximas semanas o días, ¿no? Se podrá evaluar este proyecto de ley y los que usted ha presentado, ¿no? Para poder ver la viabilidad en la ejecución dependiendo de los casos que se aborden, ¿no? Bueno, le agradecemos, congresista, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Él fue el congresista Rospigliosi de la bancada Fuerza Popular, quien nos habló un poco acerca de su posición con respecto a retomar los juicios sin rostro, ¿no? Estos que se instauraron hace muchísimos años atrás, en la época del terrorismo, para poder defender la identidad de los jueces que cerraban ciertos casos. Eso fue todo por hoy, amigos. Nos vemos más adelante.